Buenos días. Hoy hablaremos acerca de la Trinidad. Si bien es cierto, la Trinidad no es uno de los atributos de Dios, pero sin embargo es importante poderla entender o conocer dentro del conocer a Dios. Y es una doctrina fundamental, importante dentro del cristianismo, pues cuando no salimos de ella estamos ya lindando con la herejía. Vamos a ver entonces esto que es básico para nosotros y bueno, voy a tratar de resumir en unos minutos lo que ha significado en la historia de la iglesia, escritos tras escritos, defensas tras defensas, concilios, ataques a la iglesia y mucho se ha escrito acerca de la Trinidad. Pero ¿cómo podría ser definida la Trinidad? La Trinidad podría ser definida como la existencia eterna de Dios como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada persona siendo plenamente Dios y siendo un solo Dios. ¿Ok? Entonces, desde la Trinidad vamos a, o de este concepto vamos a extraer algunas verdades muy importantes que debemos tener clara en nuestras vidas. Lo primero es que hay un solo Dios. Nosotros adoramos a un solo Dios. Quiero que veamos solo un par de versículos de los muchos que hay que hablan de esto, ¿no? Deuteronomio 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces dice, Jehová uno es nuestro Dios. Santiago capítulo 2, verso 19. Dice en Santiago capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien haces en creer eso. Y dice además, hasta los demonios creen eso, ¿no? Entonces, es indiscutible que hay un solo Dios y que nosotros adoramos a un solo Dios. Ok, y esto es tal vez lo más fácil de entender de la Trinidad, ¿no? Lo más eh, misterioso, digamos, o el misterio viene cuando empezamos a ver en la Biblia que este Dios en singular, que es un solo Dios, al cual nosotros adoramos, habita en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que cada una de estas personas es Dios, ¿no? Ok, entonces nosotros adoramos a un solo Dios. No adoramos tres dioses, sino solo adoramos a un solo Dios. La esencia de Dios es una sola. Ok, la segunda verdad entonces es que el Padre es Dios. La primera verdad habíamos dicho que hay un solo Dios. La segunda verdad es que el Padre es Dios, y esto es indiscutible, esto es claro. En toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se reconoce al Padre como Dios. Pablo mismo decía en Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre. Y nadie discute este punto, ¿no? Nadie discute que el Padre es Dios. Entonces, nos vamos entonces a la tercera verdad. El Hijo es Dios. Algunos inconversos tratan de debatir este hecho, el hecho de que el Hijo es Dios, pero la Biblia también es clara cuando nos habla de que el Hijo es Dios. Desde las profecías mesiánicas que nos hablan que Él sería llamado, que el Mesías sería llamado Dios con nosotros, es claro que es llamado Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era
Dios, ¿no? Dice, el verbo era Dios, a pesar de que alguna religión quiere tratar de confundir entre los términos griegos, pero es claro también de que el verbo era Dios. Hebreos 1:8 dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, ¿no? Ok, entonces dice que su trono, el trono de Dios, es por los siglos de los siglos. Vamos, en Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice. ¿Quién dice? El Padre. El Padre está diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Tu trono, oh Dios, hablando del Hijo. Es claro. Tito 2:13. Y estamos solo tomando algunos versículos, ¿no? Que reconocen definitivamente la divinidad de Jesús, ¿no? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es claro aquí Pablo diciendo, estamos esperando la venida de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es claro. Es claro, la Biblia está diciendo que el Hijo es Dios, ¿no? Y no nos confundamos con cuando veamos otra verdad, y es ahí donde los no creyentes tratan de confundirnos, pero si el Hijo está obedeciendo al Padre, ¿cómo va a ser el mismo Dios? Entonces dejemos eso a un lado. La Biblia claramente nos dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Toda la plenitud de la deidad está en el Hijo. Y el Espíritu Santo, sería la cuarta verdad, el Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? O sea, si somos templos de Dios, ¿quién habita en nosotros? Y dice, ¿y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, dices, nosotros somos el templo de Dios. Y somos templo de Dios, ¿por qué? Porque alguien habita en nosotros. Es Dios que habita en nosotros. ¿Y quién habita en nosotros? Dice el mismo versículo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces es Dios que está habitando en nosotros. Hechos capítulo 5, verso 3. Este es un pasaje bastante conocido, dice, de Ananías y Zafira. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, Ananías, ¿a quién mintió? Al Espíritu Santo. Y dice, en el verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? Y dice, Pedro le dice, Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y en el verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Entonces claramente adoramos nosotros a un solo Dios, en tres personas. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios, ¿no? Y esto es muy importante. La suma de los tres no hacen a Dios, sino cada uno es plenamente Dios. Y esto es importante, decían, porque los no creyentes muchas veces empiezan a querer rebajar a Jesús de ese estándar diciendo que Jesús no es Dios. Pero la Biblia es clara, Jesús es plenamente Dios. Otros paganos asimismo, otros no creyentes, quieren decir de que el Espíritu Santo es una fuerza. No, es Dios, no es un poder, no es una fuerza, es plenamente Dios. ¿Ok? Entonces hasta aquí tenemos estas cuatro verdades importantes. Adoramos a un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La siguiente verdad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios.
¿Ok? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está hablando que Jesucristo y el Padre son uno, son el mismo Dios. Romanos 8:9, ¿no? Cuando Pablo nos habla de que nosotros los creyentes tenemos el espíritu, vivimos conforme al Espíritu Santo, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado el Espíritu de Cristo. Entonces, Cristo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. No son tres dioses, son el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, no nos confundamos. Adoramos a un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. No son tres dioses diferentes, son el mismo Dios. Tú te preguntarás, pero si son tres personas diferentes, entonces son tres dioses diferentes. No, no necesitamos aquí nuestra lógica ni razonamiento. Necesitamos creer lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Ok? Sexta verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Adoramos nosotros a un solo Dios, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Pero a su vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Es decir, cada persona tiene o manifiesta una voluntad propia. Cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Biblia los describe como una persona con una voluntad propia. Es claro con el Padre desde la creación, ¿no? Él mostrando su voluntad de crear, y etcétera, etcétera, etcétera. El Hijo en los Evangelios es clara también su voluntad, ¿no? Es él haciendo cosas aquí en la tierra, es clara su voluntad, a pesar de que él vino en obediencia al Padre. Sin embargo, es claro en los Evangelios que manifiesta su voluntad. Aún el hecho de rendirse a la voluntad del Padre manifiesta su propia voluntad. El Espíritu Santo también es una persona que tiene una voluntad propia. En 1 Corintios 12:11 Pablo nos dice que el Espíritu Santo reparte a los creyentes los dones como Él quiere. Entonces, si no fuese una persona, si no tuviese una voluntad propia, no podría repartir los dones como Él quiere. Es claro entonces en la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cada uno tiene una voluntad propia. Y sin embargo, sus voluntades se hacen una, porque ninguna voluntad de la Trinidad se sobrepone o se contradice de la otra, porque son un solo Dios. ¿Ok? Pero manifiesta cada uno su voluntad en las Escrituras. Por tanto, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Padre es el Espíritu Santo, ¿no? Son diferentes personas. ¿Y por qué esto? Es importante aclararlo, porque es importante tener claro esto. Porque algunos afirman y han afirmado que si es un solo Dios, ¿no? Tratando de razonar, si es un solo Dios, este Dios entonces es Padre, es a veces Hijo y es a veces Espíritu Santo, ¿no? Dependiendo qué es lo que necesita la iglesia y qué es lo que necesitas tú. Entonces este Dios se va a hacer Padre, se va a hacer Hijo y se va a hacer Espíritu Santo, de acuerdo a lo que necesites tú o de acuerdo a lo que necesite la iglesia. Pero eso es falso. Los tres son personas diferentes. Es un solo Dios, pero son personas diferentes. En Mateo 3:16 es clara cuando los tres interrelacionan aquí. Por ejemplo, dice, y, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua.
el Hijo, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Hijo vio, dice el Espíritu de Dios, que descendía como paloma. El Hijo vio al Espíritu de Dios. Entonces, no es que se convirtió en esos momentos, no, vio al Espíritu Santo. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí está, el Padre en los cielos, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo como una paloma, los tres interactuando en el mismo momento, dándonos a conocer claramente que son tres personas diferentes. No es un solo Dios que se convierte en Padre, en Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es falso. La verdad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Adoramos nosotros a un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son el mismo Dios, pero a su vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Y la séptima verdad es que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen roles diferentes en la redención. O sea, tienen funciones diferentes en la historia de la redención. Son el mismo Dios, su esencia es la misma, pero tienen tres roles diferentes en la creación. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice 1 de Pedro: elegidos según la presciencia de Dios, elegidos por el Dios, por el Padre, santificados por el Espíritu Santo y rociados por la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces esto nos habla claramente de las funciones diferentes que hay. El Padre nos eligió, dice, desde antes de la fundación del mundo, en Efesios. Jesucristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y el Espíritu Santo, que está haciendo, fue enviado para santificar nuestras vidas, para nosotros obedecer, dice aquí, a Dios. Entonces, un solo Dios, tres personas diferentes, tres funciones diferentes, pero cada uno es totalmente Dios. Un misterio que nuestras mentes no alcanzan a entender, ¿es cierto? Y hemos tratado los hombres de poner diferentes ejemplos en las cosas de la vida, un trébol, un huevo, el agua y diferentes cosas, pero ninguno es un buen ejemplo para hacernos entender la Trinidad. La Trinidad sigue siendo un misterio para nosotros los hombres porque nuestra mente obviamente es limitada, pero está ahí en las Escrituras claramente establecido, y nos toca a nosotros creer, como toda la Biblia, como toda la palabra de Dios, creerla. Nuestra lógica y nuestro razonamiento no nos van a ayudar aquí, solo necesitamos creer. Y conocer la Trinidad es importante, porque cuando nosotros vamos a adorar a Dios, no podemos ir como niños que no saben qué vamos a adorar. Tenemos que saber qué adorar. Y me refiero a que cuando empezamos a mirar la Trinidad, empezamos a mirar que Dios funciona de diferentes maneras en nuestras vidas. Que necesitamos adorar a Dios por sus atributos y darle gracias por sus atributos. Y necesitamos darle gracias a Dios porque, por ejemplo, nos ha elegido el Padre desde la fundación del mundo. Jesucristo ha muerto por nosotros y el Espíritu Santo está vivificando, santificando nuestras vidas diariamente para obedecer al Padre. ¿Cuántas veces hemos ido en oración para agradecerle a Dios las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas? Porque si no conocemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder agradecerle a Él? Si no conocemos de sus atributos, ¿cómo vamos a poder agradecerle a Él?
Entonces necesitamos conocer cada una de estas verdades para solamente rendirnos a Él y adorarle a Él. Y evitar que alguien venga y nos confunda acerca de las realidades que la Biblia nos habla. Hermanos, ya no somos niños. Necesitamos adorar a Dios con nuestro entendimiento, conociendo quién es Dios, qué hace Dios, cómo funciona Dios. Y si bien es cierto, como decía, su grandeza es inescrutable. No vamos a poder entender todo. Nuestra mente no va a poder entender todo. Pero necesitamos conocer lo que Dios nos está permitiendo conocer para poder adorarle a Él y disfrutar de nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, su grandeza inescrutable, y poder solo pensar en la Trinidad y en lo que hace la Trinidad, nuestros pensamientos se maravillan y podemos disfrutar de nuestro Dios. Hasta la próxima.